Capítulo 17. En la cárcel por segunda vez. Pero aún en la cárcel, el Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor. Hizo que se ganara la confianza del guardia de la cárcel, el cual puso a José a cargo de todos los prisioneros y de todo lo que allí se hacía. Como el Señor estaba con José y hacía prosperar todo lo que él hacía, el guardia de la cárcel no se preocupaba de nada de lo que dejaba en sus manos. Génesis 39, 21 al 23. Desde que salí en libertad de la prisión en enero de 1988 hasta mediados de 1991, las iglesias por toda China nos invitaban constantemente a predicar el Evangelio. El Señor me usó para proclamar su palabra en muchas zonas remotas y numerosos pecadores se entregaron a Cristo. Desde la mañana hasta la noche estábamos tan ocupados que apenas teníamos tiempo para comer. Nos levantábamos temprano para pasar tiempo con el Señor y luego trabajamos con diligencia todo el día predicando y enseñando y viajando hasta caer rendidos en la cama alrededor de la medianoche. Antes del amanecer ya estábamos de pie, listos para repetir todo el proceso una vez más. En las pocas ocasiones en que regresábamos a casa debíamos trabajar arduamente en los campos y encargarnos de todas las tareas que habían quedado pendientes durante nuestra ausencia. A principios de 1991 el Señor me advirtió mediante Apocalipsis 2, 3 al 5: «Has perseverado y sufrido por mi nombre, sin desanimarte. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro». Me encontraba agotado en el ministerio. En mayo de 1991 se desató otra ola de persecución contra las iglesias en casa. Una noche mientras dormíamos, mi esposa despertó sobresaltada por un sueño. Su corazón latía con fuerza y estaba asustada por lo que había visto. «Debemos agarrar nuestras Biblias y marcharnos ahora mismo», exclamó. La tranquilicé y le pedí que me contara el sueño. Afuera hacía viento y llovía, me dijo, y me sentía muy sola en mi corazón. Iba empujando una bicicleta por un camino enlodado. Sobre la bicicleta llevaba 2 bolsas con tus libros cristianos favoritos, lo que hacía casi imposible avanzar cuesta arriba hacia la colina. Empujaba con todas mis fuerzas, pero no podía avanzar. Cuando estaba agotada, a punto de desfallecer, llegué a un pequeño desvío. Dejé las bolsas a un lado del camino y descansé un momento. «Jun, el Señor me ha mostrado que si tú no obedeces su dirección, te llevarán a un lugar al que no quieres ir. Dios te está avisando. Vámonos ahora, mientras está oscuro. Así podemos huir de los que quieren hacernos daño». «Escucha», le respondí, «estamos muy cerca del tiempo de la cosecha del trigo. Esperemos unos días y luego nos marchamos». Me parecía lógico lo que le decía e intenté que Delin entendiera mi punto de vista, pero ella replicó: «Si no me escuchas, seguro te meterás en problemas. Te has vuelto un hombre muy obstinado y siempre tratas de ser un héroe. Ya no escuchas el consejo de los demás. Tienes que arrepentirte y orar para que Dios purifique tu corazón». En ese momento, incluso el Espíritu Santo me habló mediante Mateo 2:13. «Levántate, toma al niño y a su madre y huye». El Señor me dijo que me marchara de inmediato, pero no escuché su advertencia. Llevaba meses actuando según mis propias fuerzas. Estaba agotado física, emocional y espiritualmente. Mi visión espiritual se había debilitado y mi oído se había endurecido. El orgullo se había apoderado de mi corazón y me estaba ahogando. En vez de obedecer la voz de Dios, razonaba con lógica humana y tomaba decisiones basadas en mi propia sabiduría. Mis compañeros de ministerio me habían advertido que me quedara en casa, pero no presté atención a su consejo. No esperaba en el Señor un corazón puro. Estaba cansado, extenuado y mi corazón reincidía. El ministerio se había convertido en un ídolo. El trabajo para Dios había reemplazado el amor por Dios.
Ocultaba mi verdadera condición a quienes oraban por mí y seguía adelante impulsado solo por mis propias habilidades hasta que Dios decidió intervenir con su amor y misericordia. Cada día me levantaba a las 5 en punto de la mañana a orar con otros líderes de la iglesia y seguía leyendo la Biblia, pero ya realizaba estas cosas por hábito y obligación, no por un espíritu dispuesto que fluyera de mi comunión con Jesús. A principios de ese año, el gobierno central había anunciado planes de arrestar a los líderes de las iglesias en casa que se negaran a unirse al movimiento de la Iglesia Patriótica de las Tres Autonomías. Aprobaron una ley que declaraba ilegales las reuniones de las iglesias en casa. Esto permitía a las autoridades procesarnos con todo el peso de la ley. 4 días después del sueño de Dehling, agentes vestidos de paisano me tendieron una emboscada afuera de mi casa. Me arrestaron y esposaron. Desde hacía 3 o 4 días habían estado llegando a mi casa buscándome, pero no me encontraban porque siempre estaba yendo o viniendo a reuniones en alguna parte. Debido a mi desobediencia y a mi falta de respeto hacia el Señor, hacia mi esposa y hacia mis compañeros de ministerio, me vi encarcelado por segunda vez. El Señor vio que estaba exhausto y en su gracia me permitió descansar detrás de las rejas por un tiempo, para que aprendiera acerca de la vida espiritual interna. Si usted es un siervo del Señor, le animo a vigilar con humildad su manera de actuar, para que no caiga en el mismo error. El Señor Dios es celoso y desea que seamos completamente suyos. Él es el amante de nuestras almas. Si nos atrevemos a interponer cualquier cosa en nuestra relación con Dios, incluso el trabajo que hacemos para el Señor, terminaremos atrapados. Si se siente agotado, deténgase, descanse. Su lámpara necesita llenarse constantemente con el aceite del Señor o su luz se apagará. Recuerde, en el arrepentimiento y la calma está su salvación. En la serenidad y la confianza está su fuerza. Pero ustedes no quieren reconocerlo. Por eso el Señor los espera para tenerles piedad. Por eso se levanta para mostrarles compasión, porque el Señor es un Dios de justicia. Dichosos todos los que en Él esperan. Isaías 30, 15 y 18. En mi juicio me acusaron de graves perturbaciones del orden social. El juez me advirtió con mucha seriedad. Hoy lo sentenciamos a la prisión y al campo de trabajo de Dan. Hemos recibido informes de que usted puede trastornar todo a su alrededor. Sabemos que predica el cristianismo por todas partes y que en pocos días convence a muchos para que sigan sus enseñanzas. Si hace eso en Dan, nos veremos obligados a darle una dolorosa lección que nunca olvidará. A mi colaborador, el hermano Xuan, y a mí, nos sentenciaron a 3 años de trabajos forzados. Los guardias nos esposaron y nos hicieron sentar entre 2 criminales. Luego nos metieron en un vehículo y nos enviaron a un centro de detención donde permaneceríamos varios meses antes de ser trasladados oficialmente al campo de trabajo. Yo ya era consciente de que me encontraba en esa situación por culpa de mi pecado y mi orgullo. Después de llegar al centro de detención me arrepentí con muchas lágrimas y me entregué a la gracia y a la misericordia divina. Él me perdonó y fortaleció mi fe. Cuando entré a la prisión, el Espíritu Santo me habló al corazón mediante este pasaje. ¿Quién les va a hacer daño si se esfuerzan por hacer el bien? Dichosos si sufren por causa de la justicia. No teman lo que ellos temen, ni se dejen asustar. Más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia, para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de sus calumnias. Primera de Pedro 3, 13 al 16. A todos los nuevos presos, al menos durante los primeros días, se les da la bienvenida con severas palizas y torturas. Esto sucede especialmente con quienes ya han estado en prisión antes. Los guardias no suelen ser quienes ejecutan la mayoría de esas palizas, sino los líderes de las celdas. Es la manera brutal que tienen de imponer autoridad y mostrar a los recién llegados quién manda. Las autoridades se mantienen al margen y no hacen nada para impedirlo. Yo ya estaba preparado para recibir una paliza, sin embargo,
Uno de los oficiales de la prisión se enteró de que un pastor cristiano había sido encarcelado y planeó una forma de librarme del castigo. Se acercó y me preguntó: ¿Eres tú el que cree en Cristo Jesús? Sí, le respondí. ¿Y usted cree en Jesús? Toda mi familia cree, pero yo no, contestó. Usted es la cabeza de su familia, le dije. ¿Por qué no cree personalmente en él? Él sonrió, evitó responder y dijo: hablaremos de esto más tarde. Ahora dime en qué puedo ayudarte. Si es posible, afloje un poco las esposas. Le pedí con el corazón lleno de agradecimiento. Ya están cortándome las muñecas. ¿Quieres enviar un mensaje a tu familia?, preguntó después. Me gustaría ayudarte. A los pocos días, gracias a aquella ayuda divina y a la buena disposición de ese oficial, mi familia y algunos colaboradores pudieron visitarme. Le di gracias a Dios. Aquella fue una bienvenida muy distinta a la que recibí en mi primera experiencia en prisión en 1984. En octubre de 1991, 5 meses después de mi arresto, el BSP envió un equipo especial de guardias armados para trasladarnos a mí y a otros presos desde el centro de detención hasta el campo de trabajo de Daan, ubicado en el condado de Ruyán, al noroeste de la provincia de Henan. Cuando llegamos, el jefe de los guardias dijo: este es el líder Jung, el gran agitador y contrarrevolucionario. Los oficiales de la prisión se reunieron a mi alrededor y me preguntaron: ¿conoces a Shu Jong-set, el cabecilla de los contrarrevolucionarios? ¿Conoces al pastor llamado la gallina fiel? ¿Esos hombres creen en Jesús?, le respondí. No trates de engañarnos, dijeron los oficiales mientras sacaban mi expediente. Sabemos que eres socio en los crímenes de esos hombres. Durante los primeros días en el campo de trabajo no se me permitía hablar con nadie, ni tampoco se permitía a nadie dirigirme la palabra. Los demás presos pensaban que debía ser un individuo muy peligroso, quizá un asesino o un violador. Me golpearon con severidad. Los hombres de aquel lugar necesitaban de verdad el Evangelio. En el campo había muchos presos enfermos y desnutridos. Algunos estaban tan deteriorados que permanecían acostados todo el día, esperando la muerte. Durante los primeros meses los guardias me vigilaban muy de cerca, pero yo nunca discutí de política. El Señor me permitió ver a los demás hombres a través de sus ojos de compasión. Cada vez que tenía la oportunidad, oraba por los enfermos y les hablaba del Evangelio a mis compañeros de prisión. Lograba hacerlo haciendo creer a los guardias que yo era un hábil masajista. Mientras masajeaba a los enfermos, les hablaba en secreto del Evangelio y oraba por ellos. De esta manera muchos recibieron al Señor Jesús con lágrimas en los ojos y fueron sanados de sus males. Muy pronto cada preso y cada guardia sabía que yo creía en Cristo y que su poder para salvar y sanar estaba al alcance de todos. Un día les hablaba del Evangelio a un grupo de presos. El gozo del Señor estaba en sus corazones. Algunos guardias comentaron: miren, este criminal es incluso más feliz que nosotros y nosotros estamos libres. Vamos a pedirles que nos cante algo. Les canté mi himno favorito: que el mundo sepa que tengo un Salvador. Su nombre es Jesús. Cada vez que los presos regresaban a sus celdas, enseñaban a sus compañeros las canciones que aprendían y repetían lo que me escuchaban decir. Aquellos hombres estaban dispuestos a aferrarse a cualquier luz espiritual que les llegara. Debido a la dura realidad de sus vidas y a lo desesperanzado de su situación, sentían que no tenían futuro ni esperanza, ni gozo, así que recibían la palabra de Dios como una perla preciosa. Un día el director de la prisión sufrió un fuerte dolor y me pidió que le diera un masaje, así que le hablé un poco y pronto se dio cuenta de que no era la persona que describía mi expediente. Me dijo: tú no actúas como el hombre del que el BSP nos advirtió. Te hemos estado observando con detenimiento durante meses. Todos los guardias y presos tienen una buena impresión de ti, así que he decidido que seas el líder de tu celda. Tendrás la responsabilidad de la moral y el comportamiento de los otros presos y te encargarás de que hagan su trabajo como es debido. La actitud de los jefes de la prisión hacia mí cambió para bien. Me trasladaron a la oficina principal del campo de trabajo y allí me asignaron varias tareas. Algunas de mis nuevas responsabilidades incluían organizar los programas de educación para los presos y seleccionar la música que se transmitiría por los altavoces de la prisión.
Me nombraron bibliotecario e incluso ayudé a editar los informes que se enviaban al gobierno sobre los cambios y mejoras en la vida de los presos. Casi nunca asistí al instituto. La enfermedad de mi padre había hecho que tuviera que quedarme en casa trabajando, pero ahora el Señor me promovía. Trabajé en 4 departamentos diferentes: dirección, educación, administración y sanidad. Entre los demás presos había algunos graduados universitarios, pero el favor del Señor estaba conmigo y eso hizo que me promovieran. Mis 2 temporadas en prisión me trajeron experiencias muy diferentes, pero ambas encajaban perfectamente en los planes de Dios para mi vida. Toda esa experiencia fue como un seminario bíblico muy necesario para mí. Aprendí mucho acerca del carácter de Dios y Él me enseñó cómo ser un testigo viviente de su amor. No me persiguieron ni me torturaron como en mi primer encarcelamiento. Mis primeros 4 años se parecieron a la experiencia de José cuando fue llevado a prisión, difamado y perseguido. Mi segunda vez fue como cuando José fue exaltado y puesto en una posición de influencia y autoridad. Aprendí el verdadero significado de la Escritura. La exaltación no viene del oriente, ni del occidente, ni del sur, sino que es Dios quien juzga. A unos humilla y a otros exalta. Salmo 75, 6, 7. Déjeme aclarar, sin embargo, que no era completamente libre para hacer lo que quisiera. No me permitían que mis compañeros de ministerio me visitaran. Solo podían entrar al campo de trabajo las personas que contaran con un permiso oficial escrito por las autoridades. Muchos de mis hermanos en la fe estaban siendo perseguidos en ese tiempo, por lo que no podían arriesgarse a visitarme. Recibía muy pocas noticias del mundo exterior y tampoco me permitían enviar o recibir cartas. A pesar de las limitaciones, el Señor hizo cosas maravillosas para ayudarme. A lo largo del muro de la prisión había una hilera de pequeñas tiendas. Estas tiendas tenían unas diminutas ventanas que daban al muro y desde allí los presos podían comprar alimentos y algunos artículos menores. Un día me di cuenta de que la dueña de una de esas tiendas tenía un himnario de la Iglesia Patriótica de las 3 Autonomías en el mostrador que tenía detrás y le pregunté: «Por favor, ¿puedo ver ese libro?». «No, usted no necesita ver mi libro», me contestó con brusquedad. «No es asunto suyo». Acto seguido lo ocultó dentro del mostrador. La mujer era creyente y asistía a la Iglesia Patriótica de las 3 Autonomías. Pensaba que todos los presos eran personas malas, por lo que nunca imaginó que alguien pudiera interesarse en su himnario. «Me he dado cuenta de que ese libro es un himnario», le dije. «Me gustaría mucho poder verlo porque hay varios himnos que puedo cantar». «No hay ningún hombre bueno ahí dentro», respondió con tono de burla. «¿Para qué les va a servir?». «Soy un verdadero cristiano. Estoy en prisión por causa del Evangelio y del testimonio de Jesús. Por favor, permítame cantar un himno del libro». Ella se sintió avergonzada por la manera en que me había hablado. Abrió el himnario en una página específica donde había un canto que conocía. Con lágrimas en los ojos canté: «Alaba a Dios sin cesar. Den gracias a mi Salvador. Desde ahora y para siempre. Miren, el Hijo de Dios fue crucificado, clavado en la cruz del Calvario, por ti y por mí. El amor de Dios está sobre nuestra familia y nuestros amigos. Pecadores, reciban la gracia de Dios hoy. Diablo, fuera de nuestra presencia. Miren, el Hijo de Dios fue crucificado, clavado en la cruz del Calvario, por ti y por mí». Aquella hermana anciana lloró de gozo. Sacó su mano por la ventana, tomó mi brazo y con fuerza me dijo: «Que el Señor consuele tu corazón. Toma el libro y quédate con él». 2 días más tarde regresé a la tienda. Ella me contó que al llegar a su casa el Señor le dijo: «Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aun por el más pequeño, lo hicieron por mí». Mateo 25:40. Sin saber cómo bendecirme, cocinó varios platos y pidió a otra hermana que me llevara a escondida aquella deliciosa comida para bendecirme en el nombre de Jesús. Me pidió que de vez en cuando me acercara a la ventana de su tienda para que pudiera hablarles de la palabra de Dios a ella y a sus amigas. Ellas llegaron a formar parte de un profundo compañerismo con el Señor. Esa amada hermana se ofreció a ser la mensajera que llevaría cartas entre mi familia, mis colaboradores y yo. Dios la usó para traerme un gran consuelo a través de la bendición de aquella pequeña ventana del muro.